Hablemos de. Los encuentras en YouTube y Spotify. Presenta Estudio 6. Hoy en Estudio 6, Dardiñac 81. Cuando uno piensa en el barrio Bellavista, la idea es la vida bohemia y el disfrute. Pero tras la fiesta y las luces, sus calles esconden otras historias, algunas de ellas muy distantes al ánimo jovial y en este caso de carácter más bien macabro. Pero para entrar en materia, debemos retroceder a fines de los años 50 y conocer al protagonista de este auténtico thriller. Roberto Hevig era un hombre de edad madura y posición acomodada, con una vida de aventurero que le había permitido amasar una pequeña fortuna en su estadía por Estados Unidos, en una época en que los chilenos viajaban poco y no muy lejos. Vale decir, un hombre de mundo. A su retorno en Chile, el año 57, compró una pequeña y cómoda casa en Dardiñac 81, en pleno barrio Bellavista, y contrajo matrimonio con María Jesús Portales. Pero el enlace duró poco y tuvo un fin abrupto, a balazos, aunque sin víctimas fatales aún. Tras la separación, Roberto se quedó viviendo en la casa de Dardiñac, solo acompañado de un mayordomo, Milo Montenegro, y dedicándose a la compraventa de antigüedades, algunas de ellas de dudosa procedencia, y por lo cual se relacionaba con otros comerciantes de escasa fama. Uno de ellos, Leonidas Valencia, vendedor del mercado persa, comenzó a hacer negocios con Hevig, y en eso contrajo una deuda con él, equivalente a 200.000 pesos de la época. Ese tema tenía molesto al protagonista de nuestra historia, quien citó a Valencia para que llegara a su domicilio en Dardiñac a mirar algunas de las antigüedades robadas. Era el 29 de abril de 1959, y al llegar a la casa fue consultado por nuestro protagonista sobre la deuda, respecto de lo cual no respondió. Así, Hevig, indignado, aprovechó una distracción de Valencia para descerrajarle 2 tiros en el cráneo, matándolo instantáneamente. La escena fue presenciada por error por el mayordomo Montenegro, quien recibió otro balazo de Roberto Hevig, muriendo inmediatamente. Luego de eso, procedió a enterrar los cuerpos en el patio de la casa y a esperar que nadie empezara a hacer preguntas. Mientras, siguió dedicado a la adquisición de antigüedades por distintas vías y a contar historias de su vida aventurera, hasta que su propia personalidad lo traicionó. En enero de 1961, la prensa reportaba el hallazgo de un presunto cementerio indígena en pleno barrio Bellavista, pero pronto se supo que todo era falso. Roberto Hevig había acomodado algunas antigüedades autóctonas en el patio y con ello había querido pasar las osamentas de sus víctimas como hallazgos arqueológicos, pero resultó evidente que no era así. Fue tomado detenido casi de inmediato, mientras comenzó una espectacular cobertura periodística liderada por Carlos Jorquera de Revista Ercilla y que incluso se llegaría a conocer en el exterior. Allí, finalmente, Hevig confesaría sus crímenes, con rostro sonriente y felicitando cínicamente a los policías por haber llegado al hallazgo. El 6 de diciembre de 1963 sería sentenciado como culpable de homicidio a 46 años de prisión. 2 años después, la pena le fue rebajada a la mitad por su colaboración en la investigación y finalmente saldría de la cárcel pública, siendo un septuagenario en 1971 por buena conducta. 12 años después de sus crímenes y sin volver a la casa de Dardiñac 81, que fue el escenario de su escabrosa historia. Intentaría mantenerse en el anonimato y evitaría hablar de sus delitos, solo diciendo que algún día escribiría un libro que nunca vio la luz, hasta que la muerte se lo llevó en 1981 en un asilo de ancianos de Payaco. Así terminó la macabra historia de Roberto Hevig, el asesino con aires de dandy del barrio Bellavista, un caso que estremeció a la sociedad chilena de su tiempo. Obviamente, han habido otros casos policiales de similar impacto, pero esas son otras historias.
No dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver bem a quem na luta do bem contra o mal.